Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días nos acompañan para poder seguir estudiando el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo, el mensaje de justificación por la fe en Cristo Jesús, que invita a recibir la justicia de Cristo, lo cual se manifiesta en la obediencia completa a los mandamientos de Dios. Una vida cristiana unido a Cristo, llena de buenas obras. Ese es el estudio que estamos realizando. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 427 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo. Es un mensaje que el mundo necesita. Es un mensaje que nosotros necesitamos primeramente para poder realmente comprender el plan de salvación y aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, para vivir en la vida de Cristo, que es su justicia. Una verdadera vida cristiana como la de los discípulos en la iglesia primitiva. El justo vivirá por la fe. Necesitamos ser justos para poder vivir por fe en este tiempo, para enfrentar por fe todos los males que en este mundo se están desatando, para enfrentar por fe toda tentación, todo pecado que el mundo nos ofrece, y por fe liberarnos completamente del yo, del ego, es decir, del amor propio, que es el causante de todos los males, de todos los problemas de nuestra vida en este mundo. La salvación en Cristo es una salvación completa para comenzar a vivir una vida de justicia, una vida nueva, una vida de santidad, una vida llena de las obras de Dios, una vida impulsado por el amor de Dios, para que en experiencia podamos experimentar el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el mensaje que hoy estamos estudiando. Es un mensaje que necesitamos recuperar. Podemos decir, la mina abandonada de la justificación por la fe en 1888. Hoy debe ser restaurado, recuperado esta verdad. Este mensaje de victoria sobre el pecado, una completa liberación del yo, del egoísmo, y una vida consagrada enteramente al servicio de Dios, es el resultado de comprender y aceptar la justicia de Cristo, Cristo nuestra justicia. Ese es el mensaje que Dios envió para este tiempo en 1888 por medio de 3 mensajeros: la hermana Ellen White y los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner, quienes presentaron este mensaje en el Congreso de 1888 en Minneapolis, que se desarrolló del 10 de octubre al 4 de noviembre.
y la mensajera del Señor Elena White habló más de 20 veces en dicho congreso. Y de la misma forma presentaron este mismo mensaje los pastores Jones y Waggoner, lo cual también tendremos la oportunidad de estudiar para recuperar esta verdad para este tiempo actual. Entonces, en este tiempo estamos estudiando los sermones o los mensajes que presentó la mensajera del Señor Elena White, todo lo referente al mensaje de la justificación por la fe. Estamos en el sermón o mensaje número 8 de esta serie, Consejo para los ministros. ¿Cuál era el mensaje que Dios estaba mandando para los ministros? Porque casi todos los delegados, más de 90 delegados en el Congreso, eran ministros consagrados. Pero el mayor problema que existía es que el ministerio, los dirigentes, estaban siendo leudados por el espíritu del mal, el espíritu del farisaísmo, un espíritu legalista, aferrarse a la ley, aferrarse a los hitos, a las doctrinas adventistas, pero sin Cristo, sin el amor de Dios, sin el Espíritu Santo. Ese era el problema espiritual del adventismo en aquel entonces. Por eso, estos mensajes que estamos estudiando para recuperar fueron completamente resistidos y rechazo que se manifestó hacia los mensajeros y hacia este mensaje. Por eso el pueblo adventista no recibió la gloria de Dios, es decir, no aceptó a Cristo, su carácter, su imagen, su vida, para que con el carácter perfecto de Cristo el mensaje pueda iluminar este mundo. Ese era el propósito en aquel entonces. Pero todo eso se frustró. Satanás tuvo, dice, éxito en impedir que la luz de la justicia por la fe fluyera abundantemente hacia el pueblo adventista. Y ahora vamos a continuar estudiando los consejos, las amonestaciones y todo lo que Dios estaba queriendo enseñar especialmente a los ministros. Ese es el sermón más largo que la hermana White haya presentado con el Congreso de Minneapolis, porque era un mensaje de decisión, un mensaje de vida o de muerte. Recordemos este mensaje para los ministros. La hermana Ellen White empezó llamando o haciendo un llamado al ministerio de que necesitaban una conexión permanente en Cristo para producir los frutos del Espíritu, porque solamente se estaba manifestando en el Congreso los frutos de la carne. No había ese amor entre los delegados, solo había contiendas, oposición, rechazo y habladurías y toda clase de males. Y allí en ese sermón, en una forma clara, presentó de que había llegado el tiempo en que Dios, a través de sus mensajeros, es decir,
de los pastores Jones y Waggoner estaba Dios enviando la verdad presente para ese tiempo. Y no se debía confiar, dice, en la sabiduría humana. Y había la necesidad de una reconversión, volver al primer amor, vaciándose del yo para poder recibir la naturaleza divina, lo cual transformaría el carácter a imagen y semejanza de Cristo. El carácter debía ser transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter, por el Espíritu Santo. Y ese carácter iba a manifestarse en el amor. Y el amor iba a llevar a la unidad. El amor iba a ser como un fuego que iba a propagarse en este mundo como fuego en el rastrojo. Pero todo eso era ajeno a la reunión. Solamente todos los días había el hablar mal contra los mensajeros y contra el mensaje. Eso era normal en esa conferencia. Y la hermana Huay presentó al apóstol Juan, a quien Dios había autorizado para hablar del amor. El amor tal como Dios había dispuesto para Adán y Eva. Un nuevo mandamiento desde el principio, dice, es el principio del amor. Recordemos que al principio en el Edén todavía Dios no había presentado los 10 mandamientos. Después del pecado en el monte Sinaí, Dios adaptó su ley de amor en 10 mandamientos. Pero sea cual fuere, los 10 mandamientos, como la copia del carácter de Dios, enseñan a amar a Dios, amar al prójimo. Pero el amor es Cristo, es Dios. Por eso el que acepta a Cristo, el que se une a Cristo, el que se reconcilia, el que se injerta a Cristo, vive en el carácter de Cristo, porque se alimenta de Cristo. Así como el injerto dice, si la rama injertada recibe alimento savia de la raíz santa, la rama también será santa, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Entonces un cristiano que tiene santidad tiene el amor de Dios. Y el apóstol Juan claramente detalló de que el que no ama, dice, no ha conocido a Dios. Y el que aborrece a su hermano porque no tiene el amor de Dios en el corazón es un homicida. Todo eso estaba siendo presentado porque en el Congreso era normal manifestar ese odio hacia los mensajeros y hacia el mensaje. Y la hermana Huay presentó de que el pueblo adventista estaba en peligro de ser leudado con el espíritu de los fariseos, de jactarse de piedad, de que todo anda bien, pero sin tener el amor en el corazón. Estaban destituidos, dice, del amor de Dios. No había una verdadera vida cristiana. Pero el llamado constante era de que
todo creyente, ejerciendo una fe verdadera, podía recibir una nueva vida, un nuevo corazón, una mente nueva, la mente de Cristo. Y presentó de que todo creyente que tiene la mente de Cristo no se impacienta, no se enoja, no habla mal de nadie, porque tiene amor al prójimo y amor a Dios. Es decir, el que tiene la verdad de Jesús habitando en el corazón, prácticamente sus palabras serán amables y serán palabras que infundan vida, gozo, alegría a todos aquellos que puedan escuchar esas palabras. Aprender a hablar no se aprende, sino se recibe. El que tiene a Jesús, que es la verdad, morando en el corazón, su lenguaje será igual que la de Jesús. Y el llamado era permanecer en Cristo para poder hacer las obras de Cristo, para poder trabajar, dice, juntos con Dios, para ganar almas para el reino de los cielos. Ahora vamos a continuar estudiando consejo para los ministros, llamado a los ministros a recibir el mensaje que estaban presentando los mensajeros. Estamos estudiando este sermón del libro Materiales de Elena White de 1888, la página 139 en adelante. La compaginación es las páginas del libro en inglés, 139 en adelante. El llamado ahora era para trabajar como obreros juntamente con Dios. Dice así: jóvenes, ustedes pueden tener la verdad a vuestro lado. Cuando vuestro corazón y todas vuestras facultades son colocadas bajo la influencia de la verdad, cuando ustedes traen la verdad con todos sus principios vivos y santificadores a vuestro corazón, tendrán confianza para presentársela a otros. Cristo es hecho entonces sabiduría, justificación, santificación y redención. Somos colaboradores juntamente con Dios y Cristo está a nuestro lado. Ustedes están unidos con Cristo. Un obrero así es una hoz afilada en el campo de la cosecha. Ese era el llamado en aquel entonces al ministerio para poder ser obreros juntamente con Cristo, ser colaboradores, ser coadjutores, ser siervos de Dios, siervos de Cristo, en llevar este mensaje unido a Cristo. La única forma de predicar este mensaje es hacerlo unido a Cristo, unido al Espíritu Santo, con el carácter de Cristo, con la vida de Dios. Solo así la predicación tendrá poder para convertir las almas y solo así el Evangelio llegará a todo el mundo como las aguas, dice, inundan el mar. Así como la luz ilumina, la luz de la justificación por la fe iluminará el mundo entero. Pero cuando el ser humano
predica con su habilidad, con su capacidad, con su fuerza, con su suficiencia propia, sin tener una vida nueva, entonces la predicación sufrirá fracaso. No tendrá poder, no convertirá almas, solamente llenará iglesias, congregaciones. El predicador debe señalar a Cristo, dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, San Juan 1:29. La labor del predicador o el trabajo del creyente es amonestar, advertir y llevar a las almas por medio de la ley de Dios que muestre su pecaminosidad, llevarlo a Cristo. Cristo es el que perdona, Cristo es el que salva, Cristo es el que da nueva vida, Cristo es el que educa al creyente en su escuela y Cristo llena del amor de Dios al creyente. Así es la verdadera predicación que se debe desarrollar en nuestro mundo hoy. Este mensaje, como fue rechazado, Dios quiere que en este tiempo pueda ser estudiado y recuperado y pueda ser aceptado. Aquellos, dice, que están verdaderamente convertidos, no despreciarán los preciosos momentos en conversaciones tontas y burlándose de sus hermanos, así como estaba aconteciendo en 1888. Ellos, dicen, niegan el yo y levantan la cruz, siguen a Jesús, que es el que lleva la cruz. El verdadero cristiano niega el yo, es decir, no vive la vida cristiana humanamente, carnalmente, sino que su vida carnal debe estar crucificado juntamente con Cristo. El yo debe morir. La naturaleza pecaminosa debe ser puesta a un lado. Y el verdadero creyente en vida espiritual, en la vida de Cristo, debe, dice, seguir a Cristo y llevar la cruz. Ellos, dice, desean ardientemente estar unidos con Cristo para levantar sus cargas y participar de sus sufrimientos. El verdadero ministro, el verdadero misionero, nombrado por Cristo, llevará, dice, la carga de Cristo, la carga de salvar almas, y participará, dice, en los sufrimientos de Cristo. Y Jesús llama, dice, a todos, dice, sígueme. 1 Juan 2:14. Os escribo, dice, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y habéis vencido al maligno. Preciosas gemas de verdad, dice, fueron presentados en 1888. Y lo cual hoy necesitamos nosotros descubrir, recuperar, extraer de la mina abandonada de 1888. Allí tenemos todo lo que el ser humano pueda necesitar en este tiempo y para la eternidad. Sigamos leyendo. Aquellos que no han estado, dice, hundiendo el arado cada vez más hondo en la mina de la verdad, no verán ninguna belleza en las preciosas cosas presentadas en esta conferencia.
Como hemos visto en los estudios anteriores, los líderes, los pastores, los dirigentes, el pueblo adventista no investigaba profundamente la palabra de la mina de la verdad. Se confiaban en las predicaciones, se confiaban en las escuelas de teología que tenía la Iglesia Adventista. Entonces, definitivamente, no iban a ver la belleza, la preciosura de las sagradas verdades que se estaba presentando en ese congreso de Minneapolis. Cuando la voluntad es colocada una vez en terca oposición a la luz dada, es difícil ceder. Aún bajo la convincente evidencia que ha habido en esta conferencia, el controvertir, el cuestionar, el criticar, el ridiculizar, es la educación que muchos han recibido y es el fruto que ellos llevan. Ellos se rehúsan a admitir la evidencia. Ese es el mal que se estaba desarrollando en el Congreso de Minneapolis. Una terca oposición a la luz de la justificación por la fe. Y el mal espíritu se manifestaba en todos los delegados, en criticar, en hablar mal del mensaje y de los mensajeros. Y la hermana Joy dijo, el corazón natural está en guerra contra la luz, la verdad y el conocimiento. Jesucristo ha estado en todos los dormitorios donde ustedes se han entretenido. ¿Cuántas oraciones subieron de esos cuartos? Cristo, por medio de sus mensajeros, estaba tarde y mañana en las habitaciones de los delegados, tomando nota de todo lo que estaba ocurriendo. Dios lleva cuenta de todas las cosas, no hay cosa encubierta, dice, no hay cosa que pueda esconderse. Sigamos estudiando. Dice, el que estudia la verdad, que en oración abre los ojos de su entendimiento para ver y su corazón para recibir los brillantes rayos del sol de justicia, estará en armonía con el mensajero y el mensaje que Dios envía. ¿Qué necesitaba para poder aceptar el mensaje de la justicia por la fe y estar en armonía con el mensajero y los mensajes? Necesitaba estudio con oración de la palabra de Dios, un estudio personal, un estudio a solas, bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero como el pueblo adventista se había conformado a confiar en sus líderes, en las predicaciones, en sus institutos de enseñanza, entonces no estaban preparados para aceptar los brillantes rayos de la justicia de Cristo. Y dice, toda la oposición, todo el prejuicio, todas las sugerencias del enemigo nunca harán que la verdad sea menos preciosa, a menos o menos verdadera. Solo cuando los hombres cedan a la sutileza del enemigo, la verdad se convierte en tinieblas para ellos. Cuando el mensaje de la justificación por la fe es rechazado, entonces la luz se convertirá en tinieblas para los oyentes, para los que rechazan y para los que no toman interés. Una justa investigación no va a fallar, dijo la hermana White.
para revelar cosas maravillosas en la palabra de Dios. Cada jota de la resistencia coloca al opositor en una sombra más oscura. Él no quiere ver, él no quiere escudriñar la palabra de Dios, pero la oposición y la resistencia solo sirven para colocar la verdad en nuevas distintas líneas. Mientras más se hable contra la verdad, más va a brillar la verdad. Entonces, para Dios el mal lo convierte para bien. Por cierto, había una oposición, una resistencia, una terca voluntad de no querer aceptar el mensaje de la justicia por la fe. Pero Dios lo convirtió, dice eso, para bien. Iban a despertar otras almas. Y hoy nos ha tocado a nosotros y nos llama la atención. Necesitamos saber por qué se oponían los grandes líderes del pueblo adventista, los grandes teólogos, los grandes ministros, misioneros, predicadores, evangelistas, que conocían la teoría del mensaje. El problema era que no tenían el amor de Dios en sus corazones. Por eso, cuando no hay amor, hay oposición, hay odio, hay resistencia, hay orgullo, hay suficiencia propia. Y el ser humano por naturaleza no quiere seguir estudiando, no quiere seguir conociendo a fondo, no se humilla delante de Dios para conocer la verdad para este tiempo. Jesús claramente dijo, la verdad os libertará. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces, la salvación es Cristo, la vida cristiana es Cristo, la fe es Cristo, tener un carácter santo, perfecto es Cristo, hablar con poder la palabra de Dios es Cristo, enfrentar la oposición, las dificultades, los obstáculos y todos los males de este mundo, necesitamos enfrentar por fe en Cristo. La Biblia está lleno de experiencias, resultados de la fe. Por la fe, dice, los muros de Jericó se derrumbaron. Por la fe, aún el fuego no quemó a Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia. Por fe, el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo en seco para que los egipcios, sus enemigos, no puedan exterminarlos. Por fe, los enfermos fueron sanados cuando Jesús estaba en esta tierra. Los enfermos como el paralítico, Jesús le dijo, para el que tiene fe todo es posible. Y Jesús al paralítico le dijo, yo te mando, le dijo, que te levantes y andes. Y el paralítico, dice, ejerció fe, confió, creó que Cristo tenía poder para poder levantarlo. Y en esa fe, sin estar sano todavía, la fe le llevó a la acción y la parálisis desapareció. Así es la fe verdadera. Si el creyente creyera que Dios nos puede dar una vida nueva, puede perdonar nuestros pecados, puede
reconciliarnos, puede adoptarnos nuevamente en la familia de Dios, puede darnos una vida santa, su justicia, un carácter amable, palabras poderosas, sabiduría. Si creyéramos, realmente, dice, recibiríamos y podríamos, con esa fe poderosa, ser impulsados al mundo para llevar este evangelio. ¿Cuántas almas en este mundo están deseosos de que alguien les enseñe este evangelio de victoria sobre el pecado, victoria sobre las malas costumbres, malos hábitos, malos deseos, sobre el amor al mundo, sobre todos los males que el ser humano tiene? Hay salvación por fe y gracia, pero tristemente el mundo religioso no ha entendido el evangelio como debe ser. Todo el mundo, por no decir todos enseñan que hay que creer, pero hay que obedecer también. Hay que cumplir la palabra de Dios, hay que practicar la palabra de Dios, hay que practicar la ley. Pero la vida cristiana no es practicar, no es obedecer, no es cumplir porque está escrito, no es obedecer para poder estar interesado en la salvación. La vida cristiana es aceptar a Cristo, la vida de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo para vivir en esa vida y estar dispuesto a que nuestro hombre carnal, el hombre viejo pecador, pueda morir como clavado en la cruz cada día. Ese es el llamado que la hermana White estaba haciendo en el Congreso de 1888. Pero como dice la historia, había una terca oposición, resistencia. No querían quedar mal. Tantos años habían enseñado que hay que creer en Dios, pero hay que obedecer también, que hay que cumplir, hay que prometer, hay que tratar de hacer obra misionera, hay que hacer esto, aquello, lo otro, y no querían reconocer que estaban equivocados y que habían predicado mal. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo y seguirá aconteciendo. Pero siempre hay, como dijo Dios a Elías. Muchos pueden pensar de que no hay quien acepte este evangelio, pero hay 7,000, dice, que no han doblado sus rodillas a las riquezas, al mundo. Están dispuestos a dejar todo por Cristo y empezar una vida nueva. Sigamos estudiando entonces este llamado que Dios estaba presentando en 1888 a los delegados. Hermanos, dice, Dios tiene una preciosa luz para su pueblo. Yo no lo llamo nueva luz. La mensajera del Señor, Elena White, no lo llamaba nueva luz. ¿Por qué? Pero dice, es extrañadamente nueva para muchos. Jesús les dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Este era realmente un antiguo mandamiento que había sido dado en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero que se había perdido, no había sido practicado. El mandamiento de que se amasen unos a otros
como Cristo los había amado. Era en realidad nuevo para los discípulos, pero la revelación de este amor le daría al mundo una evidencia incuestionable de que eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué se estaba manifestando en el Congreso de Minneapolis? Hermanos, dijo, una preciosa luz está, dice, alumbrando a su pueblo hoy en el Congreso. Y la hermana Joy dijo, yo no lo llamo nueva luz, pero extrañamente todo el pueblo adventista lo veía como una nueva luz, como un nuevo mensaje que no debían aceptarlo. Pero la hermana Joel les dijo, Jesús también les dijo a los discípulos, un nuevo mandamiento os doy. El mandamiento antiguo, dice, desde el principio. ¿Por qué Jesús dijo un nuevo mandamiento? ¿Será que era un mandamiento diferente a la ley de los 10 mandamientos? No, de ninguna manera. Sino que los 10 mandamientos los judíos lo habían entendido mal y lo habían aplicado mal. Por eso ahora, tal como Jesús enseñaba, para ellos era diferente y nuevo. Así también el mensaje de la justificación por la fe en 1888 para el pueblo adventista era diferente, era nuevo. Por eso no querían aceptarlo. Porque el presidente de la Asociación General de aquel entonces que estaba ya dejando su cargo, el pastor Jorge Butler, les había dicho reiteradamente a los delegados de que debían mantenerse en los antiguos hitos, no debían aceptar ninguna nueva luz, ninguna nueva enseñanza. Y por seguir a sus líderes, el pueblo adventista rechazó este mensaje. Entonces, ¿cómo era esa enseñanza que enseñaban los judíos acerca de la ley de los 10 mandamientos, lo cual estaba mal? Y por eso es que Cristo vino del cielo. Dios mismo se reencarnó y vino para poder enderezar, para poder poner en su lugar la ley de los 10 mandamientos. Porque la ley de los 10 mandamientos, el judaísmo, el farisaísmo, lo había convertido como una ley humana, como una ley romana. Toda ley humana o romana en aquel entonces, el ser humano tenía que cumplirlo aunque no quiera. Porque era una imposición, una orden, y el que no cumplía recibía castigo. Por eso se debía cumplir esas leyes humanas o romanas. Y los judíos habían aplicado ese método, esa forma de obediencia. Por eso todos los fariseos, los doctores de la ley, los maestros de la religión, enseñaban al pueblo judío que debía cumplir estrictamente la ley de los 10 mandamientos y los estatutos y los dichos y toda ordenanza y toda norma debía cumplirse, y no les interesaba presentar a Cristo, al poder que tiene Dios para cambiar corazones, para cambiar mente,
no daban importancia al cambio de corazón. Ese era el problema religioso de aquel entonces. Pero Jesús vino para poder cambiar ese estado de cosas y les dijo: un nuevo mandamiento os doy. Así como desde el principio. ¿Cómo era la obediencia al principio? Vamos a recordar. Todos sabemos de que al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva en el Edén, no existían los 10 mandamientos. Entonces Dios nunca enseñó, así como hoy enseñamos, diciendo: tienes que guardar sábado, no tienes que matar, no tienes que mentir, no adulterar, no codiciar. Esa forma de enseñanza para que cumpla Adán y Eva, eso no existía, porque tampoco existían los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo era la obediencia? La Sagrada Escritura nos dice que la obediencia era algo natural, algo espontáneo, voluntario, que la obediencia salía del corazón, de lo más íntimo de Adán y Eva, porque fueron creados, dice, con la ley de amor en el corazón. No con los 10 mandamientos, porque todavía no existían 10 mandamientos. El pueblo adventista debe despertar en este tiempo, por lo menos decir: ¿cómo es eso que no había 10 mandamientos al principio? Y realmente es así. Todos saben que los 10 mandamientos fueron dados en el Sinaí. Entonces, ¿cómo eran los mandamientos? Solo había un mandamiento, el principio del amor. Y el Espíritu Santo había escrito o colocado o instituido en el corazón, en la mente de Adán y Eva. Y la obediencia salía de adentro a afuera, fluía como un manantial, automáticamente, naturalmente. Nadie le decía que obedezcan. Era una delicia, un placer obedecer para ellos. Esa forma de obediencia Cristo trajo hace 2000 años atrás. Cristo nació en carne humana, engendrado por el Espíritu Santo, y nació con la ley de amor en el corazón. Por eso Salmos 48 que dice: Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, dice, porque tu ley está en mis entrañas. Entonces, la obediencia es una delicia, un placer. Esa forma de obediencia es la que Jesús enseñaba. Por eso Jesús dijo: el reino de Dios ya empezó, el reino de gracia había empezado. Mas los judíos querían que se establezca un reino terrenal en Jerusalén para imponer, para ordenar que se obedezcan las leyes de Dios. Pero Jesús dijo: no es así. El reino debe empezar en el corazón. El corazón del hombre natural es morada de espíritus malos, es morada de toda clase de pecados, dijo. Debe ser limpiado y debe ser destronado el egoísmo y debe establecerse un nuevo reino donde Cristo pueda reinar, que es el amor verdadero, que es la ley verdadera en el corazón. Ahora sí, el ser humano cambiará, dijo. Su carácter será nuevo y vivirá una vida de paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Y ahora sí, dice, podrá guardar los mandamientos. Esa es la verdadera obediencia
que Cristo trajo, no por imposición en la iglesia, no por imposición de los predicadores. La predicación es para mostrar el pecado y para llevarlo a Cristo. Este mensaje de Cristo del nuevo mandamiento escandalizó al pueblo adventista en 1888. Ya pronto estudiaremos cómo los mensajeros A.T. Jones y E.J. Waggoner presentaron este mensaje de la ley en base a Gálatas 3:24, que allá reza diciendo que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificado por la fe. Y el pueblo adventista creía que ese ayo que llevaba a Cristo era la ley ceremonial. Ellos no creían que era la ley de Dios. Pero los mensajeros presentaron de que el ayo, que es el tutor, como un maestro, como un guía, que nos advierte del peligro y nos lleva a Cristo, dijeron, es la ley de los 10 mandamientos. La función principal de los 10 mandamientos es mostrarnos el pecado en nosotros y que estamos en peligro de muerte y llevarnos a Cristo, quien tiene la medicina, la solución y que nos puede justificar y nos puede dar gratuitamente su vida de justicia para poder, ahora sí, obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Ese mensaje escandalizó al pueblo adventista. Por eso ellos dijeron, es un nuevo mensaje. Nosotros siempre hemos enseñado que la ley, el ayo, es la ley ceremonial que fue clavado en la cruz. Y ahora reconocer delante de todo el pueblo adventista en el mundo, decir que estábamos equivocados, eso no dijeron. ¿Qué diría el pueblo de nosotros? Estaríamos perdidos. Razonaron igual que Satanás en el cielo. Dios a Satanás y a sus ángeles les dio, dice, oportunidad de que puedan reconocer de que se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios. Pero ahora Satanás y sus ángeles dijeron, reconocer que nos hemos equivocado sería humillante, y no quisieron reconocer. Eso mismo aconteció al pueblo adventista. Hoy en día también es el mismo problema que enfrenta la corporación adventista y todas las iglesias adventistas que con el deseo de reformarse se han separado y están organizados, y los ministerios también que se han separado y los grupos. Hoy en día parece difícil reconocer, especialmente los líderes, decir de que estábamos equivocados en enseñar, de que hay que obedecer, hay que cumplir, hay que prometer, hay que hacer todo, imponer normas, leyes, mandatos. Pero la salvación no es así. Efesios 2:8 al 10 claramente dice, Romanos capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, que dice, la salvación es enteramente por fe y gracia, dice, sin obras de la ley. Romanos capítulo 9, 10, 11, el pueblo de Israel dice que iba tras una ley de justicia. Por las obras de la ley no alcanzó justicia. Tropezaron, dicen, la piedra de tropiezo que es Cristo. Entonces la salvación no es por obedecer. Lo primero es comprender que la ley Dios no mandó, es decir, la ley escrita. No estamos hablando de la ley original, el principio del amor. El amor es Cristo, es Dios.
El amor es la vida de Dios. No estamos hablando de no obedecer a Cristo, a Dios. Estamos hablando de que Dios mandó la ley de Dios de los 10 mandamientos, mandó no para que el hombre pueda obedecer, no para que el pueblo de Israel en el desierto pueda obedecer, sino para que esa ley les muestre el peligro, su vida pecaminosa. Por eso Santiago a la ley lo compara con el espejo. La ley escrita, que es copia del carácter de Cristo, es como un espejo nada más, dice. El espejo nos muestra nuestra mancha, nuestra suciedad, nuestro pecado, y el espejo nos manda a lavarnos en el agua con detergente. El agua es Cristo, el detergente es Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice. Cristo nos perdona y Cristo nos da vida nueva, Cristo nos da su carácter, su espíritu, su poder, su gracia, sabiduría, todo dice, para obedecer ahora perfectamente su ley de amor. Pero los religiosos siempre han enseñado y siguen enseñando de que la ley escrita hay que obedecer. El espejo no puede, nosotros no podemos obedecer al espejo. El espejo no nos puede limpiar, no nos puede salvar. El espejo no puede hacer nada, solamente nos muestra. Así es la ley escrita. La ley escrita solo nos muestra nuestra pecaminosidad, el peligro de muerte en que estamos y nos muestra a Cristo que quita el pecado del mundo y salva. Ahí termina la función de la ley escrita. Y la ley escrita nos dice, yo soy una copia, el original es Cristo. Y nos manda a Cristo. Y ahora justificación por la fe es aceptar el perdón y recibir a Cristo como nuestra justicia. Ese evangelio era nuevo para el pueblo adventista y yo creo que también es nuevo para los religiosos de este tiempo. Muchos dirán, el hermanito está predicando cosas extrañas, pero yo no estoy predicando lo que me gusta o lo que yo sé o lo que yo quiero. Yo lo que estoy transmitiendo es exactamente lo que está en la Biblia. Y no solamente lo que está en la Biblia, sino que yo lo estoy experimentando. Porque la palabra de Dios en el libro de Salmos dice, Dios, probadme, gustad, comprobad. Cuando uno realmente comprende el plan de salvación, reconoce que es pecador, que es desgraciado, miserable, pobre, ciego, inválido, siervo inútil, y se entrega a Cristo, al alfarero, para recibir una vida nueva. Entonces, pues, ¿qué es la vida de Cristo? Ahora comienza a vivir una vida de paz, una vida feliz, una vida de obediencia. La obediencia es fácil, dice. Ahora trabajar, llevar la carga de Cristo, el negocio de Cristo, el trabajo de Cristo de salvar almas. Esa vida es totalmente diferente. Ya no necesita de que algún líder, algún pastor, alguien te esté imponiendo normas de la Biblia o mandatos de la Biblia, que te esté cuidando, porque el verdadero cristiano ya tiene un nuevo maestro, Cristo Jesús, el Espíritu Santo el guía, ya tiene el amor de Dios, ya tiene el consejero,
ya tiene la luz, ya tiene todo. No necesita que alguien le enseñe. Pero no por eso desprecia a los líderes, a los mensajeros, a los pastores, no. Más bien el verdadero creyente, impulsado por el amor de Dios, entrega los diezmos a los pastores misioneros para que vayan al mundo a buscar las ovejas perdidas, nuevas almas. Así funciona el Evangelio. Cada verdadero cristiano es un misionero viviente en este mundo, porque sigue a Cristo por donde quiera que va. Ese Evangelio es nuevo para muchos hoy en día también, y muchos no querrán aceptarlo. Pero Dios tiene 7,000 que no han doblado sus rodillas al mundo, a Mamón, y están dispuestos a aceptar como Natanael. Leamos la experiencia de Natanael para terminar. Dice, llamo a los jóvenes, dice, a los ministros. Dice que sean cuidadosos en cómo se oponen a las preciosas verdades. Sepan por ustedes mismos, dice, lo que es verdad. Estudien, dice, escudriñen las Escrituras por ustedes mismos. No sigan ninguna palabra de cualquier hombre, ningún prejuicio de ningún hombre, ningún argumento de ningún hombre, ninguna teoría de ningún hombre. Esto ha sido hecho por ministros para herir su experiencia y los ha dejado novicios, cuando deberían ser sabios en las Escrituras y en el poder de Dios. Tomen sus Biblias, dijo, humíllense a sí mismos y lloren y ayunen y oren delante del Señor, tal como lo hizo Natanael. Tratando de entender la verdad, el ojo divino de Jesús vio a Natanael orando y respondió su oración. Vi a un ángel de Dios preguntando sobre estos hombres que se han educado a sí mismos como debatientes. ¿Cuántas oraciones han ofrecido? ¡Oh! Vuestra liviandad, vuestros discursos están todos escritos en el libro. Si tan solo supieran cómo Cristo ha visto vuestra actitud religiosa en esta reunión. Los delegados estaban llevando una conversación liviana y estaban todos anotados, dicen, en los libros del cielo. No sabían, no aceptaron el consejo de estudiar por sí mismos la palabra de Dios para comprobar la justificación por la fe que los mensajeros estaban predicando. Si Natanael, dice, no se hubiera puesto a investigar en la Torá, en la palabra de Dios, del Mesías, porque todos los judíos hablaban mal del Mesías, de Cristo, se oponían, no lo recibieron en Jerusalén. Pero Natanael quería comprobar en la palabra de Dios, y Dios lo vio. Y Jesús ahora fue a encontrarlo. Y Natanael aceptó a Jesús. Hoy necesitamos investigar por nosotros mismos, comprobar. El que les habla está comprobando en la Biblia, en los testimonios, en todos los escritos. El verdadero evangelio es recibir la vida de Cristo y vivir una vida poderosa en este mundo. La vida del cielo comienza en este mundo. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios, y será hasta el próximo estudio por la gracia de Dios. Amén. Así sea.